Tengo en la línea a Jorge Andrés Castañeda, que conoce perfectamente muy bien estos casos y que sabe muy bien el pulso económico, no solamente entre México y Estados Unidos, sino gran parte del planeta, que ayer pues sí tenía en vilo lo que sucedería, ¿no? Jorge, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Pues nos Sí, ¿verdad? salvamos, querido Luis. O sea, pudo ser peor esto. No, no, pudo haber sido muy grave. A ver, para empezar tenemos que entender dónde nos agarra parado. Dame un Nos segundo, agarraba Jorge. Voy a parados. tratar de restablecer un poquito tu llamada telefónica. Creo que estás en un altavoz o algo. A ver si podemos recuperar tu comunicación, porque sí se escucha medio perdida ahí la voz. A ver si podemos recuperar la llamada con Jorge Andrés Castañeda. ¿Nos salvamos o no nos salvamos? No sé. Yo entiendo, insisto, que hay reticencias a aceptar un triunfo de un gobierno que es cierto, polarizó como pocos durante la administración de López Obrador. ¿Para qué nos hacemos? Claro. Sí, era horrible que polarizara y los chairos y los fifís y los aspiracionistas y los inmundos pasquines que criticaban. Sí, 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 polarizó mucho. Los batablancas, los aviondos. A ver, sí, sí polarizó mucho. Pero hoy el tema no es López Obrador. El tema es México, creo yo, ¿no? Por eso le estoy preguntando en el 5640-05-1025. Va de nuevo 5640-05-1025. 5640-05-1025. ¿Qué opina sobre este tema? Jorge, ¿me escuchas? Te escucho Ah, ya, perfectamente, te Luis. Un escuchamos. saludo a ti y Genial. a todos. Va, dices, nos salvamos, Jorge. De la que nos salvamos, mi querido Luis. A ver, primero tenemos que entender dónde estábamos parados cuando viene la famosa guerra comercial que duró 2 días, ¿no? La economía mexicana está en una situación, pues no crítica, pero no bien, ¿no? Vimos un decrecimiento en el PIB el último trimestre del año pasado, estancamiento en el empleo formal. Las predicciones para este año son de un crecimiento entre 1 y 1.5, y eso que a mí, para ser sinceros, me parecen optimistas, pero los aranceles hubieran sido pues desastrosos para la economía mexicana. Las estimaciones que hay eran un decrecimiento anual de 1.5, algo por el estilo. Somos una economía que depende en gran medida de Estados Unidos. No hay una correlación de fuerzas equitativa. Para nosotros hubiera sido gravísimo lo que se iba a pasar. Entonces, creo que es una gran noticia que se haya logrado por lo menos posponer esto un mes, que a mí me da, digamos, la impresión que este mes pues va a servir para empezar a generar los acuerdos, que es lo que exige la administración de Donald Trump. Puede gustarnos o no lo que exige la administración de Donald Trump, pero han sido bastante claros en sus mensajes sobre lo que esperan de México. Yo todavía sí tengo la esperanza de que en nosotros ven un socio más que un rival. Entiendo, pero no comparto, digamos, la animadversión que tiene el presidente Trump por los déficits comerciales. Ujú. Hay que entender hasta cierto punto de dónde viene él, aunque en realidad ese déficit es que les estamos financiando un estilo de vida maravilloso a los estadounidenses, pero bueno. México está en una posición en la que tiene que ser el socio estratégico de Estados Unidos. ¿Y cuáles son estas peticiones o exigencias del gobierno norteamericano? Son dos, y te diría una tercera escondida atrás, ¿no? La primera es el tema de seguridad. Tú y yo lo sabemos, es un infierno leer las noticias de seguridad en este país cada año, no de ahorita, llevamos ya 20 años en esto. eh, y pues los últimos 6 años con por lo menos un discurso, el famoso abrazos no balazos, pues que no era aceptable para los Estados Unidos, que si ellos consumen las drogas, que si ellos mandan las armas, eso a ellos no les importa. Y no, y repito, no estamos en una situación equitativa, desafortunadamente. Entonces, el tema de seguridad, que parece que en el último, digamos, mes y medio, 2 meses de este nuevo gobierno, sí hay un cambio, no sabemos si de estrategia, pero por lo menos de mensaje y de acciones, ¿no? Vemos mucho más actividad en el aseguramiento de laboratorios, vemos mucha presencia federal en Sinaloa, aunque eso no ha arreglado el problema, pero bueno, por lo menos está la intención. Y pues ahora el anuncio de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera.
Y ahí hay una gran interrogante, Luis. Eh, en la comunicación de Claudia Sheinbaum no se habla de migración, pero en la de Donald Trump sí. Entonces vamos a ver si estos 10.000 elementos de la Guardia Nacional, ¿qué van a hacer respecto al tema migratorio? Y creo que ahí es importante separarlo en dos, querido Luis. Uno es los mexicanos que se van a Estados Unidos. Ahí la Guardia Nacional pues no puede hacer mucho, ¿no? Si una persona decide levantar sus cosas de Oaxaca para irse a Juárez y luego cruzar, pues la Ujú. Guardia Nacional no los puede detener. Tenemos Sí, libre tránsito en este país. todo el derecho, ajá. Pero todo el derecho, pues o sea, hasta no hay nada que le pueda hacer la Guardia Nacional, pero los decenas o cientos de miles de personas de terceros países que pasan por México, ahí sí se pueden poner los controles mucho más duros. Hay que recordar lo que pasó eh, en el 2019-2020, cuando se manda gran parte de la Fuerza Nacional a la frontera sur. Pero bueno, aparentemente eso ya no fue suficiente y ahora están en la frontera norte. Vamos a ver, creo que hay que tener ahí mucho cuidado con la parte de derechos humanos, etcétera, aunque insiste el gobierno de Sheinbaum que todo esto va a ser respetando los derechos humanos. Ojalá, digo, el señor Gardún ahí sigue, ¿no? Vimos todos Ujú. sabemos lo que pasó en la estación migratoria en Chihuahua, un horror, pero bueno. Y el tercer punto que te diría que es el más importante, pero que a mi parecer no se mencionó, es China, ¿no? Ujú. El verdadero problema de Estados Unidos es China. Y nada lo deja más claro que los aranceles a China sí se materializaron. Había un error ahí, como gran parte de todo el mundo lo estaba reportando. No son 10% de aranceles a China, son 10% de aranceles Adicional. adicionales. Porque ahí se pone complicado, cada fracción arancelaria tiene diferentes aranceles, pero ya hay aranceles gigantescos a productos chinos y es 10% más incremental, digamos, ¿no? Y esos aranceles sí se materializaron. Ya vimos la respuesta de China, que es aranceles a las exportaciones americanas de gas natural, carbón y productos petrolíferos. Eh, ¿Y qué va a hacer México respecto a esta acusación de ser la puerta trasera para productos chinos entrando al mercado norteamericano? Claro. Creo que ahí hay una gran oportunidad para el gobierno para ahora sí Ujú. homologar la parte arancelaria con Estados Unidos, hacer un verdadero bloque eh, Anti-China. aduanero contra, digamos, pues no contra, previniendo estas importaciones chinas que llegan al mercado estadounidense Ujú. según diversos reportes. Y no son solo chinas, también hay que entender ahí que hay muchas empresas chinas que están en otros países con los cuales también Sí. existen déficits enormes, No, en y nos particular damos, Vietnam. claro, nos damos cuenta ahí del tamaño de lo que China representa, digo, nomás como ejemplo, para tomarlo ahí en la mesa. Marco Rubio estuvo, ¿qué? 10 minutos en Panamá y a los 10 minutos el presidente dijo, ya no vamos a renovar el acuerdo con la empresa china que nos estaba administrando el canal y no pasa nada, todo muy bien, ahora sí que cuando yo llegué esto ya estaba. Claramente el asunto es China, pero yo te quiero preguntar, Jorge, o sea, se utiliza México como la puerta de entrada de productos chinos, porque eso está pasando. Pero también México consume muchos de esos productos chinos porque son más baratos, porque son los que alcanzan. Hemos platicado aquí con representantes del comercio chino y nos dicen, pues ya quisiéramos ver cómo le va a ir a México si no tiene los productos y el comercio chino con el que se mueve su mercado interno. Deja tú ya que pase hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves ahí ese tema delicado en la relación Estados Unidos-México? Bueno, hay dos temas ahí sobre las importaciones reconocidas, digamos, de China a México. Uno que es, digamos, más preocupante a nivel macro es que son muchísimas importaciones de insumos intermedios que se utilizan en la actividad productiva en México. Muchísimas de las componentes electrónicos que van a todo tipo de productos que fabricamos en México, desde autopartes, eh, equipo médico, televisiones, refrigeradores, cosas por el estilo, tienen componentes chinos que solamente se pueden digamos, con- que solamente puede proveer la economía china. Ahí creo que es una buena noticia y ojalá se materialice más allá de anuncios, porque es lo único que hay hoy, algunas de las iniciativas del Plan México, ¿no? Luego hay muchos componentes básicos o digamos metales, minerales, cosas por el estilo, desde el acero y el aluminio, que también se importan de China. Y esos son cruciales, digamos, insumos para toda la industria, desde el sector automotriz a muchísimas otras cosas.
Esa es una parte y creo que tenemos que hacer el trabajo de empezar a sustituir esas importaciones y por eso ya hace algunas semanas aquí contigo te decía de la importancia de que sí se hagan las cosas, por lo menos algunas de las que están en el Plan México, pero que no queden al aire. Y luego está la cantidad de cosas que consumimos como bienes de consumos de todos los días y ahí sí, pues va a haber que apretar, ¿no? Y es lo que mencionas, muchísimos de los textiles, de los zapatos, muchas de las cosas que se venden en el mercado informal son de origen chino y son efectivamente mucho más baratas y son consumidas por una gran parte de la población, ¿no? Vamos a seguir muy de cerca todos estos temas, querido Jorge. Hoy nos quedamos con este asunto de la que nos salvamos. Yo quisiera cerrar preguntándotelo porque tú no eres ni un crítico acérrimo de la 4T y todos estos asuntos, pero pues tampoco muy, muy, muy lejos de ser un porrista, ¿no? Como economista, como una persona con visión, con estos asuntos de equilibrios, ¿qué ves en esto? ¿Nos salvamos? ¿Por qué? El trabajo del gobierno mexicano, tuvo que ver la presión también de la gobernadora de Arizona, de la Cámara de Comercio de Texas, de los gringos allá que decían, oye, esto va a estar muy cañón. ¿Qué fue lo que pasó desde tu perspectiva el día de ayer? ¿Por qué nos salvamos? Bueno, digo, tenemos que meternos nosotros y Canadá en el mismo paquete, aunque es verdad, se anunció mucho antes la suspensión de aranceles para México, mucho antes, 6 horas, ¿eh? Ya, pues ya vivimos en un mundo es que las Sí, cosas pasan muy rápido, pero esas 6 horas fueron importantes. A ver, yo creo que es una combinación de todo lo que mencionas. Sí era muy problemático para muchas de las industrias clave de Estados Unidos el tema de las importaciones a México y la amenaza de aranceles retaliatorios, en temas desde el gas natural que importamos, el tema de gasolina y petróleo que exportamos, gasolina que importamos y la integración de las cadenas productivas automotrices. Yo creo que la parte de el lobby empresarial americano de industria pesada jugó un papel importante, pero tampoco hay que menospreciar lo que hizo el gobierno mexicano, o sea, la presidenta en particular. Hubo una muy buena conversación donde, pues básicamente cedimos en gran parte de las cosas. Vamos a ir averiguando conforme pasen los días qué tanto más, ¿no? Que si el tercer país seguro, que, bueno, México, quédate mm, en México, eso ya es un hecho de regreso para todos los migrantes que pasaban por aquí. Pero también abre una buena oportunidad, yo creo, Luis. Si bien hay que tomar esto con cautela, como bien decía, son 30 días, eh, de facto ya empezó la renegociación del Temec. Ya claro. estamos de lleno ahí. Y hay cosas que han sido, a mi parecer, y el de muchos, digamos, analistas y de personas que participan en diversos procesos de inversión, bastante en detrimento de la economía mexicana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular el tema energético que mencionabas hace un ratito, la parte de seguridad y muchos otros pequeños temas que van a salir ahora en la renegociación del TEMEC. No queremos decir que van a obligar los gringos a que cambien las políticas mexicanas, no, pero a que se tomen más en cuenta las necesidades del sector privado, porque son los Claro. sectores privados de México y en Estados Unidos los que crean los empleos, los que crean los salarios, no es el gobierno. Y si empezamos a arreglar temas desde la electricidad, que bueno, ya tenemos una, una- un adelanto de lo que Ujú. será la nueva ley eléctrica que en principio se presenta esta semana, vamos a empezar a quizá ver avances en esa dirección y yo creo que es una noticia muy positiva. Pero ahora lo que importa son estos 30 días, mostrar resultados, Claro. un cambio de actitud claro, pero en efecto, pues quitarnos la espada de Damocles que va a estar ahí siempre, Ujú. pero poder respirar tranquilos. Ahora la incertidumbre ahí está y la incertidumbre no se ha ido. Y eso pues va a ser en detrimento de la inversión en México, tanto nacional como extranjera. Jorge Andrés Castañeda, te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por tomarnos esta comunicación y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Ahí estamos en X, Jorge Acast, y en todos los jueves en El Economista. Un abrazote, mi querido Luis. Ya espero pronto regresar a cabina contigo. Bye, nos vemos pronto. Recupérate. Gracias. Un abrazo. 7:53.